Buenas tardes y bienvenidos a la celebración de la Open Class, la peligrosidad criminal del delincuente. Desde el Vicedecanato de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades de la UNIR y más concretamente desde el grado de Criminología, hemos puesto en marcha una serie de Open Class que se van a suceder durante todo el curso académico y hoy nos vamos a estrenar con el profesor Sergio Cámara, doctor en Derecho, experto universitario en delincuencia juvenil y en criminología, es profesor en los grados de Derecho y Criminología de aquí de la Universidad Internacional de La Rioja. Muchos de vosotros lo conoceréis, muchos serán alumnos de él, otros serán compañeros, profesores y otros que habrán venido, bueno, pues porque se ha difundido la Open Class a través de diferentes medios y, por supuesto, sois bienvenidos aunque no seáis alumnos y os invitamos a las próximas Open Class que el grado de Criminología ponga en marcha. La temática de hoy es la peligrosidad criminal. Estamos en 2 semanas, déjame, profesor Cámara, que haga un inciso por una cuestión. Hoy es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. La semana pasada fue el Día Internacional de la Infancia y hace un par de semanas vivimos toda Europa un fuerte golpe con el terrorismo. Efectivamente. He puesto 3 ejemplos porque creo que son importantísimos estos 3 ejemplos de estas 2 semanas. Muy bien traídos además. Y creo que vienen a colafón por el tema de hoy y después concretaremos, cuando tú creas conveniente, cuando quieres aludir a estos ejemplos y por qué yo he empezado a hacer referencia a estas cuestiones. Sin embargo, buenas tardes, Sergio. En primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí, además que estáis conmigo para hacer el seguimiento de esta Open Class, la primera de muchas, espero que hagamos, sobre temáticas relacionadas con la criminología, que es un tema que interesa muchísimo a nuestros alumnos, y hemos escogido un poco el tema de la peligrosidad criminal precisamente porque pertenece al ámbito criminológico, entre otros muchos, y además porque ahora mismo es el momento oportuno, ¿no?, de hablar de estos delincuentes peligrosos. Ha sido casual, ha caído casualmente en el día de hoy. Bien, lo primero antes de empezar o para empezar, es importante un poco delimitar conceptualmente de qué vamos a hablar, ¿no? Sobre todo en determinadas cuestiones, pues que hay muchísimos enfoques o que es difícil llegar a un concepto, a un único concepto. Entonces, sí, sería conveniente, sería bueno que nos explicara, en primer lugar, qué se entiende por peligrosidad y si después quieres concretar qué entendemos por peligrosidad criminal, pues perfecto. Así que cuando quieras. Ciertamente el concepto de peligrosidad es bastante complejo y bastante abstracto. De hecho, podemos hablar más que de un concepto unificado de peligrosidad, podríamos hablar más bien de acepciones del término de peligrosidad. Una de ellas es la de peligrosidad criminal, pero existen otras que también están relacionadas con el ámbito de la criminología, incluso de la sociología o del derecho penal, como pueden ser, por ejemplo, la peligrosidad social o la peligrosidad penitenciaria. Normalmente se entiende por peligrosidad de una manera un poco genérica, un poco amplia, a la probabilidad o capacidad de una persona para cometer conductas desviadas. Pero claro, esto es un término bastante amplio. Si lo acotamos a peligrosidad criminal, tendríamos que hablar no de conductas desviadas en general, sino de delitos, conductas delictivas. No toda conducta desviada es un delito. De hecho, hay una franja de separación bastante delimitada entre lo que sería, por ejemplo, el derecho penal y la moralidad, o entre la sociología de la desviación y el derecho penal. Solamente van a ser considerados delitos aquellos que están tipificados, recogidos previamente conforme al principio de legalidad en el Código Penal o en las leyes penales especiales, pero existen otras conductas que podríamos tachar a lo mejor de desviadas o inmorales que no dan lugar a la actuación por parte de los poderes públicos y que también se estudian dentro del concepto de peligrosidad social. En concreto, respecto al concepto de peligrosidad criminal, además tendríamos 2 posibles acepciones del mismo, una vertiente o una dimensión, digamos, más objetiva, estableciendo una serie de estados peligrosos o de categorías peligrosas, y la segunda como probabilidad, un pronóstico de comisión futura de hechos delictivos, ¿no?, lo que normalmente nos preocupa en el aspecto de los delincuentes peligrosos o posibles reincidentes. En el caso de la peligrosidad social, por ejemplo, hablaríamos de conductas que pueden hacer un daño a la sociedad, conductas desviadas en general, o incluso, como se ha tomado en algunas épocas históricas, como probabilidad de que el sujeto entre en un estado de riesgo social o de marginalidad, ¿no? De hecho, los alumnos y las personas que se han conectado que tengan
unos cuantos años recordarán algunas leyes, como por ejemplo la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, perteneciente a la época del régimen franquista, que proviene a su vez de una época de la Segunda República, de la Ley de Vagos y Maleantes. Pues estos eran leyes, legislaciones que hacían hincapié en este concepto de peligrosidad social, estableciendo determinadas situaciones en las que los individuos tenían muchas probabilidades de caer en la marginalidad y por tanto se le podían imponer una serie de medidas de seguridad predelictuales o atendiendo solamente a este concepto de peligrosidad social, que es más amplio que el concepto de peligrosidad criminal. Luego, por último, el concepto de peligrosidad penitenciaria hace referencia a la inadaptación de un determinado interno que ya está en prisión para la convivencia ordenada dentro del establecimiento, es decir, una hostilidad abierta ante la autoridad que regenta el establecimiento, contra los funcionarios, contra el resto de los compañeros, y una inadaptación a un régimen de vida más o menos ordinario, ordenado, con una serie de horarios. Esta clase de delincuentes, que son peligrosos desde el punto de vista penitenciario, normalmente van a ser clasificados en primer grado de tratamiento penitenciario, al cual le corresponde el régimen de vida cerrado, que es el más restringido que existe en las prisiones. Incluso los delincuentes terroristas, ahora que me habías introducido un poco la cuestión, son derivados a departamentos especiales separados del resto. Pero aquí hay una diferenciación entre peligrosidad criminal, peligrosidad social y peligrosidad penitenciaria. Normalmente no todos los que ostentan una gran peligrosidad penitenciaria, porque son inadaptados para vivir en un régimen ordinario, normalizado, tienen por qué tener una gran peligrosidad criminal. No tiene por qué ser así. Sergio, una cuestión un poco para ir centrándonos un poquito más. ¿Por qué es importante el concepto de peligrosidad? ¿Qué importancia tiene de cara a cuando el delincuente sale de... Bueno, pues sí, el concepto de peligrosidad criminal hay que decir también que actualmente está un poco ya obsoleto. Se están valorando otros conceptos. El concepto de peligrosidad criminal fue enunciado en el siglo XIX por la primera escuela criminológica, Lombroso, Garófalo. Garófalo, de hecho, fue el que más hincapié hizo en este concepto y ya está un poco, quizá, a lo mejor incluso por la dificultad que existe a la hora de delimitarlo y también a la hora de determinar qué personas pueden ser peligrosas criminalmente, se están valorando otras opciones, como por ejemplo la valoración del riesgo de violencia. Ahora hablamos más bien de una gestión del riesgo de determinadas conductas especialmente agresivas y demás, ¿no? O sea, acotamos un poco más a los delitos especialmente violentos este concepto de peligrosidad y ya se valoran otras cuestiones. Pero el concepto de peligrosidad criminal todavía sigue vigente y actualmente es de rabiosa actualidad, precisamente, entre otras cosas, por la reforma penal que hemos vivido este año, en 2015, que hace mucha incidencia en la peligrosidad criminal. Por ejemplo, ¿para qué se utiliza actualmente la baremación o la valoración de la peligrosidad criminal? Pues en primer lugar, lo acabo de decir, se utiliza para la determinación de determinadas categorías de delincuentes a los cuales se les va a imponer una serie de medidas de seguridad, o bien directamente porque estén dentro de un estado peligroso, por ejemplo, una persona que tiene una grave anomalía psíquica o psiquiátrica diagnosticada y que comete un hecho delictivo, se le va a poder imponer una medida de seguridad con base en su peligrosidad. En segundo lugar, para cuestiones relativas a la imposición de medidas de seguridad, pero postpenitenciarias, que eso es algo que se introdujo de forma bastante novedosa y muy criticable, muy discutible, en el 2010, ¿no? Para delincuentes que en principio son plenamente imputables, no tienen ningún estado peligroso de base, pero sin embargo se les considera especialmente peligrosos o que pueden mantener un remanente de peligrosidad después del cumplimiento de la pena de prisión. Delincuentes sexuales, por ejemplo, y después se les impone una medida de seguimiento, por ejemplo, una medida de seguridad de seguimiento. En tercer lugar, es importantísima la baremación o la estimación de la peligrosidad criminal del sujeto a la hora de darle la suspensión de una pena, ¿no? Establecer una suspensión, o para concederle determinados permisos penitenciarios, ordinarios, por ejemplo, o incluso para concederle la libertad condicional. Y la peligrosidad penitenciaria, ya no hablo solamente de peligrosidad criminal, sino que lo especializo un poco más, por ejemplo, en el tema de clasificación de grado o modificación de grado de tratamiento penitenciario y de régimen de vida en prisión. Y por último, ¿para qué se está utilizando el concepto de peligrosidad criminal? También para medidas de lucha contra la reincidencia, ¿no? Ahora mismo a todos nos preocupa muchísimo este concepto de reincidencia delictiva y también se tiene que ver con el concepto de peligrosidad criminal.
Otros conceptos, por ejemplo, ya he dicho, el de peligrosidad penitenciaria se utiliza en el ámbito penitenciario y el de peligrosidad social se ha llegado a utilizar, no solo en las leyes antiguas de vagos y maleantes y rehabilitación social, sino también para realizar programas de prevención contra el delito, que es importante, o prevención de conductas antisociales. Bien, ¿qué instrumentos o métodos se utilizan para medir la peligrosidad? Bueno, pues realmente porque también ha habido una evolución, ¿no? Sobre todo en la percepción del, ¿no? O cómo se ha hecho, ¿no? Desde métodos mucho más subjetivos a métodos más objetivos, ¿no? Si podías explicar un poco la evolución de... Sí, bueno, podríamos decir de una manera un poco coloquial que comenzamos midiendo cráneos, ¿no? Y hemos terminado haciendo verdaderos complejos y constructos estadísticos clínicos, ¿no? Bastante complejos. Bueno, en primer lugar hay que decir que ha habido muchísimas metodologías y muchísimos enfoques para medir la peligrosidad criminal. Ha habido un enfoque criminológico clínico, ha habido un enfoque desde la sociología de la desviación, ha habido enfoques metodológicos desde el punto de vista jurídico y ha habido una evolución, como bien decías, de los mismos. Empezó con una mera especulación, simplemente por mera inferencia o abstracción de las determinadas circunstancias en las que se encontraba el delincuente o el tipo de delito que había cometido, y pues se ha pasado de eso a metodologías, por ejemplo, mixtas, ¿no? Clínicas y estadísticas. Incluso se ha llegado, por ejemplo, a utilizar metodologías de medición de la peligrosidad criminal actuariales, que es una especie de rama de la estadística que actualmente se utiliza para la estimación de los seguros. ¿Y qué se hacía? Pues, por ejemplo, se comparaba al sujeto que se quería ver cuál era su índice de criminalidad, ¿no? Y se estudiaba su comparativa con otros sujetos que estaban en las mismas circunstancias o que pertenecían a grupos que se entendía que eran de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues se han hecho este tipo de estimaciones. Por ejemplo, pues traía aquí algunas de ellas un poco apuntadas porque son manuales o verdaderas guías de diagnóstico que se utilizan hoy en día. Por ejemplo, la valoración de análisis psicológicos, de análisis clínicos, que hacen hincapié en la personalidad del delincuente desde un punto de vista de la psiquiatría y de la psicología forense o criminal, también la baremación de situaciones peligrosas o incluso manuales de diagnóstico psiquiátrico o médico desde la medicina legal. Aquí intento explicar la peligrosidad de todo el conjunto de ramas que estudian el fenómeno criminal, ¿no? Por ejemplo, con manuales como el DSM-5 actualmente, ¿no? Donde hay una especie de tablas de diagnóstico con unos índices para la personalidad antisocial, por ejemplo. Y los más modernos hacen hincapié, por ejemplo, te cito algunos de los que actualmente se utilizan: el HCR20, ¿no? Que es la guía para la valoración de la peligrosidad criminal, el SVR20, manual de valoración del riesgo de violencia sexual, y el SARA, el SARA, que es la guía para la evaluación del riesgo de lo que los anglosajones hablan o mencionan asalto conyugal, que es violencia de género. Sergio, ¿son fiables? ¿Se puede hablar de que sí, ese es el problema. ¿Se ha podido concluir una peligrosidad criminal determinante? No se ha podido... hablar, como lo hemos comentado alguna vez, o por ejemplo, es una de las preguntas que comenta uno de los asistentes, Samuel Jurado, sobre otras formas, ¿no? Sí. Hablar de factores de riesgo y no tanto de una personalidad criminal. Sí, y además hay que entender que actualmente, como digo, la cuestión de la peligrosidad criminal ha dejado de ser un concepto puramente de diagnóstico o puramente clínico, basado en patologías, ¿no? Y ha pasado más bien a ser un constructo, algo más complejo de medir. Sin embargo, ninguna técnica, por muy moderna y actual que sea, ha podido establecer verdaderas categorías de personalidades criminales, ¿no? No se puede decir que exista como tal una tipología. Siempre estamos hablando de un concepto probabilístico y no de un hecho. No hay ninguna metodología que sea 100% segura para determinar cuál es la peligrosidad, el baremo de peligrosidad criminal de un sujeto, ni tampoco hay determinadas categorías ya establecidas o construidas que nos digan esto es una peligrosidad, esta es una persona peligrosa, ¿no? Criminalmente. Eso en primer lugar. Por supuesto, ha habido enfoques más modernos que hablan de la valoración de la violencia, ¿no? Del pronóstico de que una persona realice o lleve a cabo conductas agresivas, acometimientos, ¿no? O intimidantes, ¿no? Se ha manejado algunos conceptos sinónimos de peligrosidad o sustitutivos de peligrosidad: valoración del riesgo de la violencia, baremación de la agresividad, temibilidad incluso, que se utilizaba ya hace mucho tiempo. Por lo tanto, no existe ningún método hoy en día fiable. Existen pronósticos más o menos
objetivos, basados en estudios que se realizan, por ejemplo, en el ámbito de instituciones penitenciarias, para conocer la posibilidad de reincidencia delictiva o de una baremación de la peligrosidad criminal de cara a darle un permiso o una salida o la libertad condicional a un determinado delincuente. Pero actualmente eso se barema con otras cuestiones que no tienen nada que ver con la peligrosidad criminal. Por ejemplo, la gravedad del hecho delictivo cometido, o por ejemplo las circunstancias personales, familiares del delincuente, su situación, ¿no? Entonces, digamos que el concepto de peligrosidad es un concepto con el que hay que ir con mucho tiento y mucho cuidado. Y ahora, un poco a colofón de lo que acabas de decir, que hay que ir con cuidado y con tiento. Sí. Medios de comunicación, arma política. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente existe esa sensación de inseguridad que puede tener o que puede causar que una persona salga a la calle con una medida de seguridad? Esa sensación de miedo que puede generar en la sociedad, ¿eso está fundamentado? ¿Me explico o no? Y ahí entra en juego la peligrosidad como arma política, la seguridad ciudadana, y los medios de comunicación que a lo mejor pueden crear, al dar una noticia de un crimen o de un delito grave, cierto alarmismo social que a lo mejor no se corresponde con los índices de reincidencia que pueden haber. Y si nos puedes un poco hablar de los índices de reincidencia. Sí, por supuesto. Vamos a ver. En primer lugar, lo primero que hay que decir, aunque sea un poco decepcionante, es que en España, a excepción de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que parece ser que es la que, como en otras muchas cuestiones relacionadas con el ámbito de la administración pública, se ha ocupado concretamente de realizar estudios criminológicos. El resto, no existe ningún estudio a nivel estatal criminológico al margen del que realizan personas que orbitan en el ámbito académico, profesores de criminología en universidades que están realizando estudios criminológicos acerca de reincidencia, de reinserción social, este tipo de cuestiones que verdaderamente pueden llegar a preocupar más o menos a la sociedad y sobre todo deberían preocupar a los profesionales de los ámbitos, por ejemplo, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, instituciones penitenciarias y a los prelegisladores de las reformas penales. Hoy en día no se entiende cómo en un país europeo, como en el que estamos, un Estado democrático de derecho, se construyan reformas penales como la última, de gran calado, sin que por detrás existan una serie de estudios técnicos desde el ámbito de la criminología. Está claro que primero viene la teoría, después el estudio empírico y después la reforma. Actualmente vivimos en una época en la que la modernidad ha llegado hasta nosotros de manera impactante, ¿no? Vivimos en lo que algunos sociólogos, incluso sociólogos criminales, por mentar otras de las disciplinas que se estudian en un grado como el de criminología, Garland, por ejemplo, hablan de verdadera sociedad de control, ¿no? Tenemos un miedo exacerbado a que nos ocurra algo, a que seamos víctimas de delitos, ¿no? Miedo al delito. Y además han surgido muchos nuevos bienes jurídicos, la intimidad, por ejemplo, hablemos de redes sociales, hablemos de internet, que nos preocupan. ¿Cómo me puedo proteger para que no me vean las fotos que tengo en el Facebook, por ejemplo, ¿no? Muchos bienes jurídicos nuevos que hay que proteger. Esto ha dado un fenómeno, ha originado un fenómeno, esta sociedad del control, de la medición del riesgo, ha derivado en un fenómeno que Silva Sánchez, por ejemplo, denominaba expansionismo del derecho penal, ¿no? Ahora queremos controlarlo todo y el derecho penal se ha convertido en un arma de control para todo y los políticos se han dado cuenta. Y los políticos se han dado cuenta que cada vez que en la prensa o en una rueda de prensa o en sus programas electorales mencionan la lucha contra el delito, de alguna manera su solvencia frente al resto de los ciudadanos se acrecenta, ¿no? Entonces se comienza a utilizar, ya no te digo la peligrosidad criminal como un arma, sino el propio derecho penal y la criminología como un arma política, un arma electoral. Es lo que se llama simbolismo punitivo, electoralismo punitivo, ¿no? Sacar réditos electorales. Sin embargo, si uno va a los estudios que se han realizado sobre el tema, se da cuenta de que entre las preocupaciones principales que tiene el ciudadano español no se encuentra el delito. O por lo menos no se encuentra la mayor parte de los delitos. Se encuentra la corrupción, un tipo de delitos. Que precisamente no es que estén asociados con este término precisamente de peligrosidad criminal. Sin embargo, ¿qué es lo que nos encontramos después en la reforma del nuevo Código Penal? Un nuevo Código Penal hecho a la sombra de este concepto de peligrosidad criminal. Nuevas medidas de seguridad postpenitenciarias, nuevas penas, incluso penas. O sea, ya estamos hablando de confusión o cierta confusión entre el concepto de culpabilidad y el concepto de peligrosidad, de peligrosidad criminal, o una conjunción de los dos conceptos. Por ejemplo, la prisión permanente revisable habla de peligrosidad también.
Porque para que a uno le concedan la libertad condicional o la suspensión de la prisión permanente revisable, esta cadena perpetua que nos han introducido en la última reforma, aunque lógicamente no se puede llamar como tal, cadena perpetua, pero habla de pronóstico de reinserción social y por lo tanto habla de un pronóstico de peligrosidad. Para que me concedan la revisión y para que me concedan la libertad condicional o la suspensión de esa pena, tengo que pasar ese pronóstico. Tienen que hacerme un análisis de peligrosidad criminal. Entonces es importante hacer hincapié en que en nuestra nueva reforma penal va muy a la zaga de este concepto de peligrosidad criminal. Respecto a reinserción social y reincidencia, no existe ningún estudio, exceptuando los que hacen en Cataluña, acerca de este tema, pero puedo darte algunos datos que yo mismo he comprobado en alguna de mis investigaciones o que he extraído de precisamente la Generalitat de Cataluña, publicados. Además están al alcance de cualquiera que se meta en internet y los vea, o del Instituto Nacional de Estadística, que son los únicos organismos un poco que se han encargado de este tema. Los del Instituto Nacional de Estadística, los porcentajes no hablan de reincidencias especialmente alarmantes en nuestro país, como tampoco hablan de ratio de índice de criminalidad verdaderamente alarmante en España. Al revés, estamos por debajo de la media en cuanto a delitos y número de habitantes. Algunas personas pueden decir con razón que las estadísticas no son fiables. Es verdad, no son fiables, faltan muchos datos y dependiendo del organismo al que acudamos habrá metodologías distintas. Y aquí hablo de estadística criminal, otra de las asignaturas que pueden estudiarse en un grado de criminología. O sea, estamos hablando un poco de todo. En cuanto a lo que se concatena directamente con el concepto de peligrosidad criminal, que serían los delitos especialmente graves o de determinadas categorías de delitos, no muestran un porcentaje alto de reincidencia. Pero son los que más alarma social, por aparte supuesto. que estamos hablando en el caso de la violencia de mujeres, que estamos hablando de muertes. Sí, ¿no? Y seamos más objetivos. Y el menor sí. es... Seamos más objetivos. No solamente son los que generan un mayor alarmismo mediático, precisamente por su excepcionalidad, sino porque atacan a bienes jurídicos muy primarios o que sentimos mucho, como puede ser la libertad sexual, donde hay todavía una serie de acepciones lógicamente muy privativas de la persona, de la intimidad, y que obviamente todos queremos que se vean protegidas. Y si ya hablamos de menores, no hay prácticamente nada más reprochable socialmente que un delito sexual contra un menor, incluso en algunos ámbitos por encima de los delitos contra la vida. Estamos hablando que mucha gente desvalora socialmente más a un pederasta o un pedófilo que incluso a un asesino. Incluso en el ámbito penitenciario, ¿no? Incluso en el ámbito penitenciario, donde ¿no? estos reos suelen tener bastantes problemas de adaptabilidad e incluso se les ponen departamentos aparte para que el resto de los reos, que lógicamente tienen hermanas y tienen madres y tienen incluso hijos, no arremetan contra ellos, ¿no? Bien, pues si uno observa las estadísticas, por ejemplo, en la Comunidad de Cataluña se hizo una estadística concreta sobre delincuencia sexual y se vio que el ratio de reincidencia estaba alrededor del 8%, es decir, algo verdaderamente muy poco alarmista, muy poco preocupante, ¿no? Desde este punto de vista. Y claro, es que uno cuando estudia un poco la criminología y sobre todo cuando a uno le informan, porque lo que hace falta en España, aparte de estos estudios criminológicos, es que la sociedad esté informada de este tipo de cosas, cuando a uno le informan que realmente dentro de la delincuencia sexual hay muchas categorías, no solamente tenemos a violadores de niños pequeños, sino que tenemos delitos sexuales sin violencia y sin intimidación. ¿Y cuál es el perfil criminológico de un delincuente sexual habitual? Que normalmente son varones jóvenes con carácter muy impulsivo que suelen cometer un delito de agresión sexual y después pasan su proceso de pena, es decir, van a prisión y demás, y ya no vuelven a reincidir en esos delitos, y aparte, teniendo en cuenta que el perfil criminal generalizado, y esto es algo que se conoce en criminología desde siempre, es muy heterogéneo, es decir, los delincuentes no se especializan, cometen distintos delitos porque en primer lugar hay que tener en cuenta, por ejemplo, la impulsividad del delincuente, su incapacidad en ocasiones de autocontrol y la oportunidad del delito. Es decir, yo cometeré el delito para el que tenga oportunidad cuando carezca del autocontrol a lo mejor suficiente, relacionándolo un poco con las teorías que existen, ¿no? O los factores de riesgo criminógenos que a mí me afecten. Entonces, hay que tener en cuenta que solamente de ese 8% que reincide, a lo mejor estamos hablando de que un 1% de los reincidentes en la Comunidad de Cataluña, por ejemplo, por citar el estudio, un 1% realmente son multireincidentes, que es lo que llamaríamos habitualmente los sexual predators o los psicópatas sexuales, ¿no? Que son personas que
no solo tienen una alta peligrosidad criminal, sino que además cumplen con el requisito más objetivo, que es encajar con un estado peligroso. Tienen una patología asociada. Puede ser una patología psiquiátrica o puede ser una patología psicológica. Pero también hay que tener en cuenta que la mayor parte de las personas que tienen una patología psiquiátrica o psicológica no delinquen, incluso solamente en estos determinados casos, ¿no? Entonces hay que desglosar esas estadísticas. ¿Dónde nos encontramos índices de mayor reincidencia delictiva? Por ejemplo, en temas de violencia de género o maltrato. Ahí hay cifras que se pueden, dependiendo del estudio que veamos, hay unas que hablan solo de un 8% y otras que hasta un 50 o 60%, que es algo bastante elevado. Pero luego uno desglosa esas estadísticas y ve que realmente muchas veces cuando se reincide no son por otros delitos de violencia de género, porque hay unas medidas de protección que protegen a la víctima y demás. Sí, entonces, pero también que hay muchos casos que al final se produce un asesinato con muchos episodios de maltratos anteriores. Claro, lógicamente, sí. Por eso digo que ahí es donde podemos ver a lo mejor un mayor porcentaje de reincidencia delictiva. En cualquier caso, normalmente se trata de perfiles criminológicos con una alta impulsividad, con una alta agresividad, ¿no? Que se tienen controlados en la medida de lo posible. Lo que está claro es que el establecimiento de penas, por ejemplo, de larguísima duración o medidas de seguridad que van a tener dificultades para ser controladas y demás, no soluciona nada o no le soluciona nada a la víctima, que es la que verdaderamente hay que proteger, ¿no? Entonces, si observamos estas ratios de criminalidad, primero debería hacerse un estudio verdaderamente a nivel estatal, serio, sobre estas cuestiones, desglosar bien ese estudio y no caer en lo que se está cayendo actualmente, que son las categorías ad hoc, creadas un poco sin verdaderamente un respaldo criminológico por detrás, de determinadas categorías de delincuentes que sí o sí se consideran ya de entrada peligrosos. Antes me preguntabas sobre qué delincuentes, ¿no? son especialmente peligrosos. Pues actualmente, por ejemplo, nuestro Código Penal establece una serie de medidas de seguridad postpenitenciarias, la libertad vigilada, a cumplir después de la pena de prisión, en delincuentes terroristas, delincuentes sexuales, maltratadores tanto de violencia de género, violencia machista, como a nivel de violencia doméstica, ¿no? A cualquiera de los miembros de la familia o que conviven con esa persona. A esta serie de delincuentes especialmente se les tacha habitualmente sin mayores comprobaciones y ya de una manera un poco de entrada, ¿no? Como delincuentes especialmente peligrosos, a los que se les puede imponer una medida de seguridad después, ¿no? En el caso de los asesinos y los homicidas, ¿no? Que también parece que a priori podrían entrarnos en esta categoría, no se han establecido también la pena o sea, la medida de libertad vigilada, la medida de seguridad de libertad vigilada, pero se establecen penas tan duras como la prisión permanente revisable. Entonces, este sería un poco las categorías que tenemos ahora mismo. Profesor, si te parece, te quiero hacer una pregunta, una opinión que quiero que me des por una cuestión que me interesa, pero y si quieres damos paso a algunas preguntas que nos han hecho algunos de los asistentes, pues un poco para que ellos se sientan partícipes, porque al fin y al cabo se trata de aprender y de que haya un feedback de información entre ambas partes. Como eres especialista, ¿estás especializado? Sí, en delincuencia juvenil. Vuelvo al tema, a mí me tiene consternada, igual que a todo, el tema del terrorismo y sobre todo de estos jóvenes, ¿no? Porque al final la media de edad de los terroristas, del IS, pues la media de edad es una media de edad jovencita, ¿no? Sí, entonces, incluso se ha estudiado, hay algún estudio sectorial de... Mi pregunta es, claro, muchas veces la opinión pública, equivocadamente o no, parece que asociamos la peligrosidad, el crimen, con patologías psicológicas solamente, ¿no? Y después detrás de eso puede haber unas causas originarias, mucho más de entorno, más culturales, que realmente, aunque después desemboque en un trastorno, ¿me explico o no? Sí, entiendo perfectamente. Pero entonces sí me gustaría ver qué valoración hace en relación a lo que está ocurriendo con estos jóvenes. Sí, bueno, el tema del yihadismo juvenil, ¿no? O el terrorismo yihadista juvenil ha sido muy poco estudiado. Hay una pequeña monografía y un par de artículos de investigación.
yo sí que los he recogido y he estudiado un poco la cuestión, sobre todo acerca del perfil criminológico del menor terrorista. Aquí en España lo que más hemos estudiado es el tema de la Kale Borroka, ¿no? La lucha callejera. Bueno, hablamos de terrorismo general, si no quieres. No, pero por ejemplo, ahora que está un poquito en boca de todos, ¿no? El tema del yihadismo, pues podríamos hablar de un determinado perfil criminológico, normalmente de menores que incluso suelen ser de segunda generación, inmigrantes. Por eso hablo del tema cultural. Por ejemplo, sí, hay, y desde la criminología se ha estudiado, por ejemplo, cuando se habla de las subculturas, ¿no? Y demás, y del choque, de la confrontación cultural. Normalmente son perfiles de menores que son captados precisamente porque se les pone como antagonista a sus valores culturales, que insisto, no son a lo mejor directos porque son segunda generación, son hijos de personas que vinieron aquí, incluso de parejas mixtas, ¿no? Españoles y demás, o si hablamos del caso de Francia, ¿no? Hay una población bastante grande mestiza, ¿no? Y sin embargo son chicos que, claro, en la escuela, por ejemplo, han vivido, han visto como sus valores, ¿no? O los valores de su tradición, que ni siquiera tienen que ser los de sus padres, insisto, se ven denostados, ¿no? Hay como una cierta catalogación, ¿no? Pues hay un menosprecio a esa cultura y ellos, claro, empiezan a verlo eso, se crean determinados grupúsculos, ¿no? Que se confrontan en ellos y ahí es donde los que captan hacen su entrada. Y de alguna manera les muestran cómo la cultura occidental ha tirado por tierra los valores tradicionales de su familia, de sus ancestros y demás, ¿no? Entonces el joven, que lógicamente es más influenciable que el adulto, ¿no? Pues lógicamente empieza a vivir eso como una lucha personal, y lo interioriza. Dice, bueno, yo voy a ser el héroe que salve la cultura de mis ancestros y demás. Y de ahí viene luego la programación fundamentalista, ¿no? Que se les inculca a esta clase de jóvenes. En el caso, por citarte, hacer un poco de hilo con los medios de comunicación, hace poco en los atentados de París, el cabecilla, ¿no? Uno de los cabecillas de los atentados había reclutado a su hermano de 13 años, ¿no? Decían, bueno, pues a través de este tipo de técnicas, ¿no? Confrontando una tradición cultural con otra en un estado casi de guerra personal del individuo que el individuo asume como propio. Y ya se descontrola, y ella no hay control. Claro, efectivamente. Por ejemplo, ahí es curioso cómo hay una diferencia entre el perfil criminológico de un joven terrorista, ¿no? Islámico, por ejemplo, o mejor dicho, yihadista o fundamentalista, y un chico perteneciente a la Kale Borroka. Los perfiles no tienen nada que ver. Por ejemplo, en la Kale Borroka normalmente tenemos un menor índice de fracaso escolar, al revés, son chicos que vienen de familias bien posicionadas y demás, pero que viven ese momento político, de conflicto político desde el principio, ¿no? Además van a asociaciones juveniles donde se fomenta esa lucha política, además no tiene nada que ver, es curioso cómo inciden distintos... Sí. Bien, vamos a hacer partícipe al público y a ver, me preguntan, Jennifer María pregunta ¿qué factores ambientales pueden incidir directamente en la peligrosidad del delincuente? Factores ambientales, bueno, pues por ejemplo se ha hablado desde el punto de vista de las teorías ecológicas, de las teorías criminológicas ecológicas, del propio entorno del delincuente. Un barrio especialmente conflictivo, por ejemplo, podría originar determinadas actitudes en el sujeto muy incardinadas en una mayor agresividad o una mayor peligrosidad criminal. Es decir, una persona, un joven, por ejemplo, que se inserta en un barrio de clase baja o suburbano, ¿no? Un suburbio, y que vive un clima de violencia habitual, pues aunque solo sea por defensa, tiene que a lo mejor llevar a cabo conductas delictivas. Ahora que has dicho el tema de que te metes en un ambiente y te vas haciendo ese ambiente, yo alguna vez me he preguntado, ¿no? E incluso alguna vez ha salido alguna conversación. Hay determinados colectivos que el reincidir, yo no te hablo de peligrosidad, entra dentro de la normalidad en determinados colectivos. Están acostumbrados, que a lo mejor sus mayores, pues determinados delitos como drogas y demás, están acostumbrados a que entren, están un tiempo en la cárcel, vuelven a salir, Sí. Y eso al final el niño o el menor lo ve y normaliza esa situación. Eso, por ejemplo, se ha estudiado desde el punto de vista del enfoque del aprendizaje social, por ejemplo, en el que, pues efectivamente, si hay una serie de definiciones positivas al hecho delictivo, a las conductas desviadas, y un menor lo ve desde pequeño, pues lógicamente eso influye en él. Pero no solo desde ese enfoque,
sino también, por ejemplo, de determinados factores de tipo ambiental, como pueden ser que en el entorno del chico se produzcan episodios de maltrato, de violencia de género, donde él es una víctima secundaria de esos procesos. Se ha comprobado en varios estudios criminológicos que los menores que han vivido, no que han sido directamente víctimas, sino que han vivido un entorno conflictivo familiar, tienen más probabilidades de utilizar la violencia como respuesta, por ejemplo, y tener una mayor peligrosidad criminal. Esto se ha estudiado también desde el punto de vista de la llamada criminología de corte plurifactorial, que en lugar de preguntarse tanto por el origen del por qué la gente delinque o no delinque, como el resto de las teorías clásicas, lo que dice es, bueno, la gente delinque, bien, pero hay una serie de factores que pueden empujarnos más al delito que otros, y estudia esos factores. Claro, esto deja un poco cojo el estudio criminológico, pero desde el punto de vista del estudio de determinados factores de riesgo se puede llegar a determinadas conclusiones, ¿no? Pues este tipo de factores son importantes a tener en cuenta. Pregunta Fernando si en un futuro se podría hablar de reincidencia delictiva a nivel económico, teniendo en cuenta la impunidad con la que suelen actuar este tipo de delincuentes. Bueno, una de las cuestiones que cuando antes hablaba de que a los ciudadanos españoles realmente no les preocupa la delincuencia en sí, ¿no? Yo creo que vivimos en un país en el que uno puede ir a las 2 de la madrugada según por qué sitios sin preocuparse demasiado. Esto que puedo decir que a lo mejor los alumnos o las personas que nos están viendo pueden decir, claro, qué listo este hombre, ¿no? Pero yo puedo tener miedo a ir por determinados sitios. Sí, pero mira, recientemente, por ejemplo, volví de un viaje a Colombia y cuando yo les explicaba nuestras estadísticas o las que yo había manejado, ellos se quedaban ojipláticos porque decían, pero eso es lo que nosotros tenemos en un mes, a lo mejor, ¿no? de delincuencia, ¿no? Y determinados barrios donde no se puede entrar. Quiero decir con esto que España no es un país especialmente peligroso desde el punto de vista de la delincuencia. Pero, por ejemplo, hay determinados ámbitos de delincuencia que preocupan a la sociedad española, como pueden ser los delitos de cuello blanco y de corrupción, precisamente los que menos se han reformado en la última reforma del Código Penal. Claro que podemos hablar de reincidencia delictiva. Quizá no podamos hablar tanto de peligrosidad criminal en unos términos que se utilizan habitualmente, o en los términos en los que se utilizan habitualmente en el caso de la delincuencia de cuello blanco. Pero podemos hablar de lucha contra la multirreincidencia. Bueno, de hecho, el Código Penal a efectos de reincidencia no distingue la tipología delictiva. Si uno ha cometido delitos que vengan del mismo título y tengan la misma naturaleza y se ubiquen dentro de los delitos económicos, por supuesto que hablaremos de lucha contra la reincidencia. Pero a mí me parece más importante incidir en que yo creo que a la ciudadanía española lo que más le preocupa no es tanto la dureza del Código Penal. Tenemos el Código Penal más duro de toda Europa, o uno de los más duros de toda Europa actualmente. Eso muy poca gente lo sabe. Pero el problema lo que les preocupa es precisamente lo que decía nuestro querido alumno, la impunidad. No es tan importante la dureza como la certeza en la aplicación de las normas. Pero esto es algo que ya se decía desde el siglo XVIII. Esto lo decía ya Bentham y lo decía Cesare Bonasena. No estamos inventando nada. Me preguntan... José Antonio Morata pregunta, ¿ve un gran retraso la supresión de las faltas, ya que los delegados y subdelegados de gobierno no son jueces y no deberían sancionar por ello? Bueno, yo he criticado en algún artículo de investigación, yo he sido muy duro y muy crítico con toda la reforma y con todas las reformas penales de los últimos años. Como soy bastante joven todavía, pues no he estado, ¿no? recojo un poco la tradición de gente que desde la aprobación del Código Penal de 1995, que es el vigente, ya he convertido en un verdadero monstruo, en un verdadero Frankenstein a base de remiendos, 30 reformas. Esto es verdaderamente inaudito y hasta chapucero en algunos casos, ¿no? Cada gobierno parece que una de las cosas que tiene que tener en el programa es la reforma del Código Penal, o si no, no está contento, ¿no? Pues he sido muy crítico con toda esta última reforma. ¿Por qué? En el caso de la supresión de las faltas, aunque nos desviamos un poco del tema de la peligrosidad criminal, pero bueno, podemos incluso llegar a conectarlo. Las faltas habitualmente han sido entendidas como delitos de carácter leve en los cuales era preferible buscar un proceso con una mayor celeridad, pero al fin y al cabo un proceso penal con todas las garantías. Es decir, que una persona efectivamente cometa un delito de bagatela, ¿no? Pues a lo mejor no debía iniciar un proceso especialmente largo, con todos los retrasos, con todo el gasto que conlleva, y se podía enjuiciar de una manera relativamente corta. Ahora mismo eso lo tenemos con los delitos leves, que han pasado en muchos casos a sustituir a las faltas. Pero en el caso de la supresión de las faltas, que era algo que se pedía desde hacía bastante tiempo en la doctrina,
resulta que el legislador ha jugado con nosotros un poco al trile, ¿no? Nos ha engañado. En primer lugar, porque no ha habido una tal supresión de las faltas a un nivel verdaderamente despenalizador. El 60% pasan a ser delitos leves. Y las principales faltas que más se cometían pasan a ser delitos leves, incluso alguna a ser un delito menos grave. Por otro lado, las que verdaderamente se han sacado del tema penal ahora pasan a ser injustos administrativos, es decir, sanciones administrativas con una sanción monetaria o pecuniaria muchísimo más grave que la que teníamos en un proceso penal y sin las mismas garantías. Por ponerlo en un ejemplo que pueda entender todo el mundo. Si yo aparco mal, el policía me pone una multa. Luego usted recurre, pero la multa ya la tiene. Ahí no hay presunción de inocencia ninguna. Ahora, si yo antes le daba un bofetón a una persona, en principio, y aunque fuera muy obvio, a mí me iban a hacer un pequeño proceso penal con todas las garantías, en las cuales una de ellas era la presunción de inocencia. Y se hacía ante juez y tal. En el caso de la supresión de las faltas, a mí el policía me llega y me dice, usted me ha insultado, le pongo una multa pecuniaria. Y después usted ya recurra. Y claro, litiga contra la administración en el contencioso administrativo. Porque hasta ese momento el policía, en el administrativo normal, sancionador, tiene presunción de inocencia, o sea, presunción de veracidad. Entonces, sí, a mí me parece un retraso y es dejar en manos de la administración el control social. Bien. Gracias, profesor. Bueno, sintiéndolo mucho, vamos a tener que finalizar esta Open Class. Agradeceros mucho. No sé si quieres añadir algo de eso antes de que te cerremos. Simplemente, no, para cerrar la intervención me gustaría hacer un llamamiento. En primer lugar, me disculpo con todos los que han asistido y les agradezco muchísimo la asistencia, porque considero que hay muchas cosas que se nos han quedado en el tintero y me hubiera gustado contestar a todas las preguntas que me querían hacer, ¿no? Y en segundo lugar, creo que debemos cambiar un poco la visión y darle mayor importancia a la criminología, al estudio de cuestiones como la peligrosidad criminal, por ejemplo, y muchas otras que desde luego desde el ámbito de la criminología tienen una gran importancia y se están actualmente ignorando en nuestro país, y que debemos cambiar un poco la perspectiva, sobre todo en cuanto a las reformas penales que hemos iniciado, ¿no? Hay que darle una mayor visibilidad a la criminología como una ciencia que tiene que conectarse directamente con otras dos importantísimas en el ámbito de la delincuencia. En primer lugar, con el derecho penal y en segundo lugar, con la política criminal. Una política ahora mismo secuestrada por un voluntarismo de los legisladores que no han tenido en cuenta muchísimas de las cuestiones que estudiamos, ¿no? Los que nos dedicamos a la docencia universitaria y también nuestros alumnos. Ha quedado claro. Bien, a todos vosotros, muchísimas gracias por asistir. Esta sesión ha quedado grabada, por tanto, bueno, la tendréis, será accesible, podréis tenerla, bueno, pues para verla si queréis en diferido. Solamente daros las gracias y, bueno, convocaros que tendremos una próxima Open Class. El próximo 16 de diciembre, Sergio. ¿Si todo va bien? Sí, bien mediante, si todo va bien. La dará el profesor Pérez Vaquero, profesor del grado de Criminología, y creo que es mejor que ellos vean en la web de qué va a tratar, porque va a ser un tema, yo no lo voy a adelantar para que os metáis en la página web y lo veáis, porque es un tema ¿verdad? Muy atractivo y que, bueno, esperemos que os apuntéis y que la podáis disfrutar. En ese día no sé si estará Sergio o no con el profesor Pérez Vaquero. Por tanto, no me lo quiero perder. No te lo quieres perder, estará Sergio con vosotros y con el profesor Pérez Vaquero. Y por mi parte, muchísimas gracias por asistir y nos iremos viendo durante el curso. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos.